Los ucranianos estaban recuperando el territorio, rodearon a los rusos en Zaporilla, lanzando granadas dentro de sus escondites y disparando contra los refugios. Los soldados de Moscú, que habían avanzado profundamente dentro de las líneas enemigas, empezaron a ser rodeados, algo que fue facilitado por decisiones de sus propios líderes. Fueron órdenes que sonaron tan absurdas y repentinas que algunos soldados rusos llegaron a llamarlas sabotaje y traición. Los bombardeos rusos en Ucrania eran un poco el calor que Moscú quería que los ucranianos tuvieran en ese principio de 2026. Las bombas caían sobre Kiev y tantas otras ciudades, golpeando principalmente la infraestructura energética del país y aumentando la presión. En una guerra que desafiaba la resiliencia de la población por 4 años. Mientras tanto, los rusos avanzaban en el frente, afirmando que ya habían ganado el conflicto y que no tenía sentido resistir, pero el escenario cambiaría. Errores estratégicos de comunicación, fallas en la línea de mando y decisiones políticas darían la oportunidad que los ucranianos esperaban para un contraataque preciso. No sorprendía que, tras recuperar Jersón y Kharkov en 2022, los ucranianos solo se defendieran y retrocedieran. El avance ruso era lento, pero persistente, dejando ciudades devastadas atrás, llenas de escombros. Y durante esos 4 años de avance gradual, los rusos conquistaron ciudades importantes, pero ninguna capital. Si en noviembre de 2022 controlaban entre el 17% y el 18% del territorio, en marzo de 2026 ese número llegó al 19.5%. Era común que Moscú hiciera propaganda de la conquista de pueblos con menos de 1,000 habitantes. Eso no significaba que los rusos no lo estuvieran presionando, pero mostraba lo desgastante que era la guerra para ambos lados. Para un soldado que recorre 20 kilómetros a pie, bajo la amenaza de drones y artillería, para tomar el pueblo, la conquista es valiosa. Pero para una de las mayores potencias militares del mundo, celebrar la conquista de una aldea de 500 habitantes parecía desproporcionado. Esa era la realidad del conflicto. En el primer trimestre de 2026, al recuperar algunos puntos, los ucranianos también lo celebrarían. Todo inició cuando los rusos se organizaron para una nueva estrategia en Zaporilla y Dnipropetrovsk, un frente que crecía desde hace meses, pero poco mencionado por las batallas en Pokrov. Al final de 2025, el mando militar ruso planeó una ofensiva ambiciosa en el frente sur. Una maniobra de pinza a gran escala, avanzando simultáneamente desde Uriaipol y Uriki. La intención era clara. Con pequeños fragmentos defensivos, organizaron la estrategia en Zaporilla y Dnipropetrovsk. ¿Qué significaba eso? Que si las fuerzas rusas tenían camino hacia la capital regional, podrían ponerla bajo el alcance constante de la artillería de Tula. Si se concretaba, la maniobra no sería solo una ganancia territorial, sino un golpe profundo que amenazaría un polo logístico vital y obligaría a Kiev a desplazar recursos de allí. Aún así, los rusos se acercaban a la capital, y mientras no se acercaban a la capital, los drones rusos perseguían a los soldados en Uriaipol. Los combates al final de 2025 minaban las esperanzas. Era un escenario desesperante, donde los soldados exhaustos, al ver un dron, a veces solo rezaban por un final rápido. El dolor consumía y la guerra agotaba.
Cuando el golpe final llegaba, muchos ya estaban caídos contra paredes frías, delirando al sonido de la muerte que se acercaba entre las filas de árboles. Los ucranianos intentaban moverse rápidamente para escapar de los ataques. Sin embargo, al dejar las trincheras bombardeadas, frecuentemente caían en trampas. Drones kamikazes esperaban en los caminos. La situación era crítica, pues los operadores rusos utilizaban tecnologías como fibras ópticas y señales de Starlink para localizar enemigos y transmitir coordenadas, evitando la interferencia electrónica y manteniendo una persecución implacable. La situación en el eje de Uriaipol era compleja. Los vehículos de combate fueron perseguidos por drones, los impactos los incendiaron. La lucha por sobrevivir continuó en la ciudad. Más drones los buscaban y los soldados eran puestos a prueba. En medio del humo, las detonaciones retorcieron el blindaje, buscando la carne. Algunos de ellos fueron sorprendidos por los drones, sintiendo las explosiones. Entre el dolor y con apoyo de amigos, agradecieron sobrevivir, aunque sabían que vendrían más golpes. Los rusos llegaron a tomar un centro de comando ucraniano en las cercanías de Uriaipol, contando cómo los enemigos fueron obligados a huir ante un avance tan rápido e implacable. Los drones se acercaban a las defensas de los soldados de Kiev y las hacían explotar, dejando a los hombres desprotegidos. La artillería y drones destruyeron casas, volviendo la protección más precaria. Si la explosión no los mataba, las ruinas podían caer sobre los soldados. Los ucranianos fueron grabados moviéndose a otras posiciones. Los rusos los siguieron intentando sacarlos de sus escondites. Los refugios en las trincheras se llenaron de humo para tratar de sacar a los hombres escondidos ahí dentro. Algunas cosas empezaron a cambiar a principios de 2026, aprovechando errores absurdos cometidos por los rusos. Los hombres de Moscú avanzaron rápidamente, de manera desorganizada, y fueron sorprendidos por su propio Ministerio de Defensa y otros actores. En el escenario internacional, los rusos dedicaron décadas a crear equipos de guerra elogiados internacionalmente. Algunos de estos aviones lanzaron bombas que destruyeron las defensas ucranianas. Desde 2022 Moscú supo adaptarse, poniendo en práctica los kits de bombas planeadoras y adaptando las llamadas FAB, que causaron un calvario para los soldados de Kiev. Llevaban municiones de media tonelada, 1 tonelada o 3 toneladas, capaces de destruir sus refugios con caídas precisas. Sin embargo, los rusos olvidaron un factor clave: la comunicación. Así, un país que presumía de haber ido al espacio temprano olvidó invertir en nuevos satélites. Las Fuerzas Armadas empezaron a usar Starlink y a volverse cada vez más dependientes de la tecnología. Ellos, que viajaron temprano al espacio, ahora carecían de una herramienta moderna esencial para la guerra. Al depender de tecnología extranjera, los terminales Starlink en manos rusas se volvieron la columna vertebral silenciosa de la guerra moderna. Por ellos fluyó la sangre digital de las operaciones, ordenando drones kamikaze, actualizando objetivos para la artillería y conectando unidades donde la infraestructura había colapsado. Sin ellos caos, con ellos precisión y eficiencia fría e implacable. El caos se desató sobre los soldados de Moscú. El 1 de febrero de 2026, SpaceX, tras presiones geopolíticas y en coordinación con la inteligencia ucraniana, activó un protocolo de mitigación drástico. En la infraestructura de Starlink en Europa Oriental, el uso de la red en Ucrania bajó 70%, mostrando cuánto la usaban otros. Mediante la implementación de un sistema complejo de lista de permisos de hardware a nivel de red, los ingenieros desactivaron y bloquearon de manera eficaz miles de terminales que no estaban registradas por las Fuerzas Armadas ucranianas. Esa acción cibernética neutralizó los terminales del mercado gris y negro que Rusia adquiría por medio de terceros. Para evadir las sanciones globales y proporcionar conectividad de alta velocidad a su ejército, no. Algunos relatos después de eso rozan lo absurdo. Aunque no todos los Starlink se cayeron al mismo tiempo, surgieron historias que impresionaron.
Para mantener el flujo mínimo de órdenes entre cuarteles generales de batallón y pelotones avanzados, las fuerzas de Moscú tuvieron que volver a prácticas del siglo XX. Aunque suene extraño para quienes tienen más de 30 años, algunas tropas dependieron de mapas, papeles impresos y de infantería a pie para transportar memorias USB con datos tácticos a través de áreas bajo el fuego de la artillería ucraniana. Claro que esto no fue generalizado. Aún así, Moscú empezó a sentir la ira de Kiev. En el frío y la ventisca, el blanco quedó cubierto por nubes oscuras de humo, señalando dónde los cadáveres rusos se congelarían lentamente. Después de los nuevos ataques ucranianos, Liépoli se transformó en un campo de matanza. Entre la desorganización, los MiG-29 ucranianos despegaron con objetivos definidos. Eran soldados aislados, a veces avanzando demasiado dentro de las líneas ucranianas. Las bombas de engaño destruyeron el concreto del puente donde se ocultaba un escuadrón. Quienes sobrevivieron a la detonación sintieron la estructura caer sobre ellos. Esos rusos, que avanzaron tanto, lograron tomar algunas posiciones de Kiev y rendir a sus soldados. El mando del batallón ucraniano lo presenció todo. Con el dron, el espía siguió el movimiento de los captores y los prisioneros, mientras drones bombarderos subían al cielo para intentar una maniobra utilizada. El análisis de la escena fue paciente. Se esperó cada movimiento de los soldados, mientras un dron bombardero aguardaba arriba. En cuanto los rusos se alejaron más de los ucranianos, el primer explosivo descendió. La explosión hizo que los rusos corrieran por sus vidas. Los ucranianos no se quedaron quietos, siguieron en dirección contraria a sus captores hasta que los drones de Kiev aparecieron para mostrarles la ruta de escape. No solo la caída del Starlink dificultó la coordinación rusa, los ucranianos también aprovecharon el mal clima, como antes lo hicieron los rusos en Pokrov. Elementos de asalto aéreo exploraron condiciones meteorológicas adversas, como niebla densa y nieve a finales del invierno. Neutralizaron temporalmente una fuerte ventaja rusa, el reconocimiento aéreo constante hecho por drones Orlandés y cuadricópteros comerciales. Aprovechando el clima, la infantería ucraniana se infiltró profundamente en posiciones rusas y mal consolidadas tras los rápidos avances del otoño de 2025 y el inicio del invierno. Los drones de la 110ª Brigada estaban cegando vidas en los campos helados. Las explosiones alcanzaban a más de un hombre. A veces, uno de esos soldados, perdido en aquel invierno riguroso, era perseguido por los drones hasta llegar a su fin en una noche helada y sin esperanza. Sabiendo que, a estas alturas, alcanzado por los demonios aéreos y posiblemente por los soldados que empezaban a cerrar el cerco contra quien se había adelantado demasiado, herido con el alma pesada, el hombre sacó una granada, la puso a su lado y dejó que la amargura de la guerra se llevara su alma. Los drones encontraron los movimientos de los rusos. El esfuerzo de cada uno de esos soldados era pagado con la muerte. Ya no había nada más que la tierra pudiera darles. Todas las banderas levantadas alegremente en esos pueblos abandonados ahora solo servían para que sus superiores celebraran, mientras ellos mismos experimentaban el calor de la guerra como un último saludo al mundo. Las malas noticias aún no habían terminado para los rusos. En febrero de 2026, Roskanadzor, el organismo federal ruso de supervisión de telecomunicaciones, inició el bloqueo deliberado y la censura de la aplicación de mensajería Telegram en territorio ruso y en los territorios ucranianos ocupados. Telegram, con casi 93 millones de usuarios en Rusia, operaba en una zona gris de tolerancia estatal, funcionando desde el inicio de la guerra y convirtiéndose, de manera no oficial, en el sustituto preeminente para la comunicación militar.
corrección de artillería, logística voluntaria, como financiamiento colectivo de drones y distribución sin filtros de noticias de combate, eso no impidió que los drones rusos volaran. Tal vez, ante ese caos, algunos incautos incluso podrían pensar que se trataba de una derrota rusa completa y una victoria ucraniana innegable. En realidad, lo que ocurría era una guerra de desgaste, en su sentido más estricto. El caos siempre formó parte del conflicto, y los drones rusos volaban buscando objetivos mecánicos o humanos. Para una baja definitiva, en el combate, la artillería rusa seguía activa, las bombas FAB continuaban con sus descensos mortales, los refugios ucranianos eran arruinados por las explosiones, granadas y morteros caían de drones de todo tipo contra soldados ucranianos que intentaban forzar a las filas rusas a retroceder de pequeñas aldeas conquistadas a duras penas. Pero hay que reconocer que Kiev supo aprovechar la situación y usar todo a su favor. Los soldados ucranianos avanzaban por caminos peligrosos, esquivando kamikazes y usando la niebla para rodear a los rusos, con drones que les daban apoyo en las incursiones. Eso no era una tarea fácil. Tenían que avanzar jadeando, atravesando terrenos difíciles, escondiéndose, para luego recibir actualizaciones sobre sus posiciones. Llegaron a encontrar material enemigo, como minas TM-62, llevaron regalos útiles para combatir en la niebla. Poco después, contactaron al enemigo. Los rifles y drones cumplieron su papel. Era una guerra de sudor, sangre y tecnología. Los hombres debían estar en el campo, disparando, recuperando posiciones y defendiendo, pero también usar bombas y drones para atacar al enemigo oculto. Los combates en edificios oscuros a veces eran iluminados solo por las chispas de los disparos. En rincones impregnados de sudor, sangre y pólvora, se sentaban para recuperar el aliento e hidratarse, sabiendo que cadáveres rusos descansaban en silencio, plácido e incómodo. Más adelante, los drones captaron cómo parejas de soldados rodearon a los rusos en las líneas de árboles. Los ucranianos necesitaban aprovechar al máximo el hecho de que algunos de esos hombres estaban aislados para obsequiarlos con plomo y fuego. En respuesta al éxito de sus incursiones en territorio enemigo, había rusos que ni siquiera sabían de la caída del Starlink y solo se sentían olvidados por su mando, pero muy bien recordados por el enemigo. Las granadas entraban en los agujeros hasta que fuera seguro para que el rifle apareciera en la puerta, descargando munición en la oscuridad del refugio hasta alcanzar el rojo de la carne rusa. Drones de Moscú volaron cerca de Uliápol para intentar acabar con ucranianos. La cacería halló puertas abiertas. Explosiones llenaron los escondites, derrumbando techos y arrojando a los hombres al suelo. No fue necesario matar a los que estaban dentro. Un hombre herido ya sacaba a algunos compañeros del combate. La estrategia de la guerra era que, herido o muerto, el hombre quedara fuera de combate. Petro de Prilukov y un pequeño escuadrón ruso avanzaron hasta entrar en una trinchera de la segunda línea de defensa local. El escuadrón de asalto fue enviado para contener la situación. Ellos terminaron quedando atrapados, completamente rodeados, dentro de un refugio con solo una salida y un conducto de aire. Un ucraniano lanzó granadas por el conducto de aire al refugio, mientras el otro disparaba a la entrada para suprimir a los enemigos.
Allí dentro, el ruido de los disparos era casi ensordecedor, hasta que la explosión de las granadas rompió los tímpanos y finalmente el sonido cesó. Tras las explosiones que mataron a los osos en un avance ruso cerca de Barbarivka, los drones localizaron al escuadrón en una línea de árboles. Era un nuevo avance tras las filas ucranianas. La artillería dio la bienvenida al vuelo. Después, los drones empezaron a descender. Habían venido de 10 a 30 kilómetros detrás de las líneas, desde la relativa seguridad. Algunos operadores hicieron que los enjambres descendieran sobre los osos. Eran muchos. Los ucranianos estaban adoptando una nueva estrategia, altamente letal. Zumbidos de drones en los cielos, algunos funcionando como naves madre, grandes aves de la muerte que soltaban a sus crías para que aprendieran a cazar y alimentarse de osos. El último hombre en la trinchera corrió, tropezó con una rama y así terminó su vida en la guerra. El último dron del enjambre lo impactó. Era parte de la ofensiva ucraniana a inicios de 2026. Algo que seguiría siendo muy comentado, los rusos confirmaron que realmente ocurría. Algunos lo mostraron en sus mapas, como el canal Rebar, que tiene más de 1,5 millones de suscriptores. Mapas independientes, aunque prorrusos, reconocieron algunos avances. Y no solo eso. Comentaristas famosos, como Iván Pankin, periodista de Procriming con Somoskaya para la Vida y promotor de ataques contra la población ucraniana, señalaron una leve fractura moral. En una entrevista en marzo de 2026, Pankin expresó información de que, a pesar de la certeza ideológica de la victoria histórica, nadie en la cadena de mando rusa tenía un mapa o cronograma claro de cómo terminaría realmente la guerra, notando un malestar generalizado y cierto grado de fatiga que permeaba la moral civil y militar rusa. Mientras la campaña se estancaba ante pérdidas humillantes, canales prominentes de inteligencia recibieron comentarios de que las propuestas para sustituir Telegram tras la censura eran equivalentes a sabotaje y complicidad con el enemigo, llegando a afirmar que los diputados que apoyaron esas prohibiciones deberían servir en un tipo de batallón de asalto ruso para vivir directamente las consecuencias de sus malas decisiones. La recuperación ucraniana de varias áreas aumentó de una manera que no ocurría desde 2023, pero también hubo costos y parte de las zonas grises, no regiones completamente consolidadas de las defensas rusas. Eso es importante recalcar. A pesar de algunos comentarios apocalípticos de canales rusos, en ese momento, en 2026, no había un colapso de las defensas de Moscú. Pero lo cierto es que algo había cambiado en esos avances. Algunas personas confundían el caos en batalla con cambios y grandes victorias, siendo que el caos era simplemente una de las cosas que casi nunca cambian en la guerra, junto con la muerte, la tristeza y la violencia. Ahora los rusos lo sentían intensamente.